Esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos los sarmientos que no dan fruto, y al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuidado con las herejías morales. Fíjense que en general en la historia de la Iglesia, si hubo herejías morales, casi todas fueron del mismo signo, fueron rigorismos morales. Acá tenemos una herejía marcada por el sello, por el puño del rigorismo moral. Algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. Fíjense que no es tanto del lado del laxismo moral. Laxismo es el viva la pepa, todo vale, eso sería laxismo. No es tanto del lado del laxismo, de viva la pepa, vale todo, en donde están los grandes peligros de los hombres de fe, de los hombres religiosos, de las personas que intentan vivir un camino de fidelidad a Dios. No es tanto de ese lado, es del lado del rigorismo. Y fíjense, ya en la primera generación, apenas el Evangelio había empezado a ganar espacio entre los pueblos que no eran judíos, apenas ocurre esto, un grupo de cristianos de origen judío, al ver que paganos se convertían al cristianismo, empiezan a decir: sí, pero ojo, si no se circuncidan, no pueden ir al cielo. Fíjense, no están diciendo si no se circuncidan van a ser menos perfectos. No están diciendo si no se circuncidan van a ser diferentes que nosotros. Están diciendo si no se circuncidan no van a ser. No pueden salvarse. Pero claro, si no se circuncidan, no es simplemente si no se circuncidan. Perdón, para los que no saben lo que es circuncidarse, es una operación que practicaban los judíos a los varones en alguna parte que tienen los varones y no tienen las mujeres, por las dudas. Es una definición un tanto exótica. Entonces, entendimos todo, ¿no? Bien. Entonces, pero no es simplemente aquí, lo que está en juego aquí no es simplemente si no se circuncidan. Si no se circuncidan según el rito establecido, y es, junto con él, se circuncidan, entra toda la legislación moral y ritual vigente en el pueblo judío antes de Cristo. O sea, si no se circuncidan, si no cumplen las leyes, los 609 o 610 preceptos que estaban en la ley de Moisés, si no cumplen las leyes rituales, no pueden ir al cielo, no se pueden salvar. Fíjense que lo interesante de esta tentación
porque esta es una tentación comunitaria, no personal. Son tentaciones comunitarias, son tentaciones de la iglesia, son tentaciones de las comunidades, son tentaciones de los grupos. Esta tentación aparece bajo el aspecto de bien, no bajo el aspecto de mal. Hay que cumplir la ley de Moisés. Hay que cumplir todos los preceptos. Los inspiró Dios, están en la Biblia. Aquí no estamos para discutir la ley de Moisés o la ley de Dios, aquí estamos para cumplirla. Y si no la cumplimos, estamos en pecado. Fíjense, la tentación de estos grupos cristianos de origen judío no se les presentó bajo la propuesta de hacer un mal, sino la propuesta de defender un bien. Muchas veces las tentaciones más sutiles tienen rostro angelical. No son propuestas brutas y torpes, que evidentemente una persona que está unida a Dios o que está en el camino de Dios va a rechazar sin mayor problema. Son tentaciones que se presentan con rostro de ángel. Son caballos de Troya que meten, que introducen en el seno de una comunidad un error que al principio se acepta porque es evidentemente algo obvio que, bueno, pero que con el tiempo comienzan a carcomer las conciencias y a sembrar confusión, desorden. Fíjense que, hablando de estas herejías morales, y les decía que casi todas estas herejías morales fueron de signos marcadas por el rigorismo. Esta herejía, una de las primeras herejías en la historia del cristianismo. Después, en el siglo II, un sacerdote que se llamaba Montano, un tipo muy fervoroso, creó lo que se llamaba el montanismo, al cual adhirió uno de los famosos padres de la iglesia llamado Tertuliano. A ver, Montano era un carismático, profeta, pero que en algún momento sintió que la iglesia no estaba cumpliendo con el precepto de Jesucristo y se arrogó el derecho de establecer normas más firmes. Montano. En el siglo IV, Pelagio, al cual después adherirá San Agustín antes de convertirse, Pelagio, creador del pelagianismo. El hombre puede cumplir la ley sin la gracia. Estamos llamados a cumplir la ley sin la gracia. Es nuestro esfuerzo el que nos permite cumplir la ley de Dios. Por lo tanto, seamos bien esforzados. Y siglos más adelante, Jansenio, el creador de una doctrina llamada el jansenismo, que hará mucho daño en la Europa del siglo XVI y XVII. Cuenta Pascal, el famoso filósofo francés del siglo XVII, cuenta que una hermana de él se había hecho religiosa en un monasterio que se llamaba Paray-le-Monial, en París. Y estas monjas eran jansenistas, adherían a estas doctrinas rigorísticas. Y cuenta con cierta simpatía y con cierta ironía Pascal respecto de las monjas de Paray-le-Monial. No se asuste lo que dice Pascal. Dice, eran puras como ángeles, pero soberbias como demonios. Las monjitas, claro, porque adherían a una doctrina espiritual que las conducía
camina a la fuerza por el camino de la autoafirmación sin Dios. ¿Se entiende? Por eso, cuando uno ve propuestas religiosas puras, netas, duras, uno dice bien, pero uno tiene que abrir los ojos. Y sobre todo cuando uno las escucha como emociones interiores. Por ejemplo, digo, a ver, voy a hacer ayuno, el Señor me pide que haga ayuno 2 veces por semana. Puede ser, pero ojo, el Señor me pide que haga un voto de castidad perpetuo como esposo. Soy esposo y el Señor. Ojo, medio raro. Fíjense que son propuestas rigoristas, son propuestas, de personas que en un momento de su vida, o de un momento de entusiasmo en su vida, quieren hacer algo heroico por Dios. No digamos que no, pero abramos el ojo, porque puede ser pescado podrido, revestido de ángel.